Oseas capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 10. Oseas capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 10. Lo leemos todos juntos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra, y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Dando gloria al Señor. Puede tomar asiento, mis hermanos. Gloria a Jesús. Amén. Hemos estado, mis hermanos, estudiando la palabra del Señor en estos últimos días jueves, y estamos queriendo aprender y conocer la voluntad del Señor. Amén. Y algo muy triste es lo que sucede en esta porción de la palabra del Señor, porque la Biblia aquí está diciendo, mis hermanos, que Dios está contendiendo con todos los moradores de la tierra. Y tiene Dios una contienda con el hombre, pero esto es porque en el hombre, mis hermanos, no hay verdad, no hay misericordia, ni tampoco hay conocimiento de Dios dentro de él. Cuando no hay conocimiento, mis hermanos, nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios. Cuando no hay conocimiento en nosotros, sino que lo que hay es, como dice aquí, perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar. Es lo que hay, mis hermanos. Lo que viene es una muerte, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Por eso hoy me gustaría, mis hermanos, hablar del tema: desechar su conocimiento es la mayor condena. Desechar su conocimiento es la mayor condena. Dice la palabra del Señor: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Y algo que nosotros no queremos es que Dios se olvide de nosotros. Algo que yo no deseo para mí, para mi familia, para la congregación, para usted, mi hermano, es de que Dios se olvide de usted. El día en que Dios, mi hermano, se olvide de usted, eso va a ser su destrucción. Cuando Dios se olvida de alguien, lo pone a un lado, mis hermanos, está condenado a la muerte. No tiene vida, no prospera. En donde no está Dios, no hay vida, no hay prosperidad, no hay nada, mis hermanos. Por eso hemos venido y queriendo, mis hermanos, conocer la voluntad de Dios. Porque la importancia de conocer la voluntad de Dios, como hemos mencionado, la Biblia dice en Mateo 7:21, que no es todo el que le dice Señor, Señor, es el que entra en el reino de los cielos, pero todo aquel que hace la voluntad de Dios, éste entra en el reino de los cielos. Amén. Aleluya.
Algunos dirán en aquel día, pero Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé diciendo, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso nosotros, mis hermanos, queremos hacer la voluntad del Señor. Amén. Y hemos hablado de esa importancia de la voluntad de Dios. Si usted no hace la voluntad de Dios, mi hermano, no importa a usted cuánto salte, cuánto brinque, no importa las alabanzas que haga, que diga, mis hermanos, no importa que también se vista, así se vista como alguna de las mujeres de otras religiones que se tapan de pies a cabeza, mi hermano, si nosotros no hacemos la voluntad del Señor, nosotros no tenemos vida eterna en Dios. Por eso hemos estado hablando acerca de la voluntad de Dios, de que la voluntad de Dios, primeramente, vimos el significado de qué es la voluntad. La voluntad, como hemos mencionado, es la capacidad de tomar decisiones libres y de poder ejecutarlas. La voluntad es la capacidad de tomar decisiones libres, sin que nadie te obligue, sin que nadie te fuerce, y de poder ejecutarlas. Eso es la voluntad. Y los tres aspectos de la voluntad también lo hablamos, que es el deseo, las decisiones y la capacidad. Amén. Lo hablamos. Amén. Y hemos mencionado, mis hermanos, de que Dios al hombre le dio su voluntad. Le dio una voluntad, le dio lo que se le llama el libre albedrío. Todo lo que Dios ha creado, que son sus criaturas y que son seres razonables, Dios le dio de esa capacidad de tomar decisiones libres. Esto es, mis hermanos, porque Dios quiere que usted se relacione con Él. Esto es porque Dios lo ha creado usted para alabanza de su gloria. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Por eso el Señor nos dio de la voluntad, de la capacidad libre de tomar decisiones y de poder ejecutarlas. Pero también hemos mencionado y visto de que Dios, aunque le ha dado esa voluntad al hombre, el hombre ¿qué hizo? Rindió su voluntad al pecado, al diablo. Y cuando el hombre, mi hermano, rindió su voluntad al diablo, lo que sucedió fue que su corazón fue corrompido. Sus deseos, mis hermanos, ya no son deseos santos, puros, limpios. Sus pensamientos, sus decisiones, su conocimiento, mis hermanos, como dice la palabra del Señor, todos los designios del pensamiento, del corazón del hombre es continuamente y solamente al mal. El hombre se contaminó porque rindió su voluntad ante el enemigo. Y luego vino la ley a mostrarle al hombre que el hombre tenía que hacer ciertas cosas para estar en la presencia de Dios, para poder tener la vida eterna. Y luego el hombre se dio cuenta que tampoco tenía la capacidad de hacer lo que la ley decía. Porque la ley es santa, justa y buena, pero yo soy hombre pecador, vendido al pecado. ¡Ay de mí! ¿Se acuerdan de lo que Pablo dijo? Porque nosotros tenemos, mis hermanos, ahora dentro de nosotros, una naturaleza que siempre nos va a empujar al pecado. No importa, mis hermanos, el deseo que usted tenga de querer hacer la voluntad de Dios, usted no tiene la capacidad, humanamente hablando, de poder hacerla. Amén. Por eso, si usted ve la palabra del Señor que dice allá en Juan capítulo 8, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libres? Jesús le respondió: de cierto te digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda en la casa para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Amén. Ellos por ahí, por otro lado, dijeron: un Padre tenemos, que es Dios. Jesús les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Amén.
Entonces esto es algo realmente duro y que realmente nos enfrenta. ¿Sabe por qué? Porque resulta que la única manera de estar en la presencia de Dios es haciendo su voluntad. Y su voluntad es justa, santa y perfecta. Y el hombre se halla en una condición que ni sus deseos son buenos, ni sus pensamientos son buenos, y mucho menos tiene la capacidad de hacer las cosas buenas. Amén. Por eso ahí fue donde entramos en la pregunta: ¿cómo entonces vamos a hacer la voluntad de Dios? Si nosotros no tenemos ni los deseos buenos, ni los pensamientos buenos, ni la capacidad buena, aunque tuviésemos el deseo de hacerlo, ¿cómo se supone que vamos a hacer la voluntad de Dios y entrar en su presencia? Si nadie ha podido cumplir con las demandas divinas y de complacer a Dios en su voluntad, ¿cómo vamos a hacer la voluntad de Dios? Esa es la pregunta que estamos ahora tratando de responder. Y la semana pasada, ¿qué dijo? ¿Qué nos enseñó la palabra del Señor? ¿Nos envió a quién? A Jesucristo. Amén. Jesús dijo allá en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios nos dice, mis hermanos, para que usted pueda hacer la voluntad de Dios, lo primero que tiene que hacer es ir a Jesucristo. Porque Él es el único, mis hermanos, quien pudo complacer a Dios haciendo su voluntad. Porque solamente Él pudo cumplir con la voluntad de Dios a la perfección. Y solamente Él puede hacernos a nosotros aptos para que nosotros también hagamos su voluntad. Eso lo mencionamos la semana pasada. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Se acuerdan de la voluntad de Dios? Es el deseo de Dios de querer Él darse a conocer, ser conocido y ser reconocido. Esa es la voluntad de Dios. Podremos resumirlo en eso. La voluntad de Dios, mi hermano, es que Él quiere darse a conocer, ser conocido y ser reconocido. Y mencionamos aquel versículo que dice en Efesios que Él de su voluntad nos escogió antes de la fundación del mundo para que seamos nosotros para alabanza de su gloria. La voluntad de Dios, mi hermano, es darse a conocer, ser conocido y ser reconocido, y que las criaturas reciban bendición. Podríamos decirlo en eso. Pero ahora bien, ¿a qué me refiero cuando digo que la voluntad de Dios es darse a conocer? Es que la voluntad de Dios, mi hermano, como hemos mencionado, Dios no tiene deseos como los nuestros. Nuestros deseos normalmente siempre terminan en las cosas de este mundo, pero cuando es el deseo de Dios, no termina aquí en el mundo. El deseo de Dios es santo, puro, perfecto, mis hermanos. No contiene nada que no sea pecado, la voluntad de Dios. Por eso, el querer darse a conocer, Él no contiene nada de pecado. Dios quiere darse a conocer. Él se quiere manifestar, quiere ser conocido. Pero ¿quiere ser conocido porque lo necesita? No, ¿verdad? Porque Él no necesita nada. También hablamos de eso. Dios es omnisciente, omnisapiente. Dios es autoexistente. Con su solo ser es suficiente. Él no necesita nada de ti. A veces nosotros creemos que si nosotros no venimos aquí, nadie va a venir a adorar a Dios. Amén. Pero Dios realmente tiene un sinfín de ángeles allá en los cielos adorándole. Así que Dios realmente no lo necesita, pero se complace, lo disfruta, porque Dios es amor y Él quiere darse a conocer, pero también Él quiere ser conocido. El darse a conocer significa, mis hermanos, que Él es el que se quiere mostrar. El ser conocido significa que alguien reciba ese conocimiento. El ser reconocido significa que alguien reaccione cuando reciba ese conocimiento. Eso es algo maravilloso. Cuando nosotros, mis hermanos, nosotros recibimos el conocimiento de Dios, reaccionamos ante ella, Dios, mis hermanos, queda glorificado, queda exaltado, queda enaltecido, y nosotros recibimos bendición de parte de Dios. Lea lo que dice Job 33:14. Sin embargo,
En una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueños en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Dios, que dice, de una o de mil maneras Dios está tratando de darse a conocer. ¿Por qué? Porque lo necesita. No, porque Él se complace en darse a conocer. Pero el hombre a veces que no entiende, aunque Dios a veces está hablando, a veces nosotros no estamos entendiendo lo que Él nos está tratando de decir. Y como nosotros no estamos tratando, mis hermanos, como nosotros no estamos entendiendo lo que Él está queriendo decirnos, nosotros cometemos errores, equivocaciones, y luego sufrimos, y luego pagamos las consecuencias, y luego lloramos. Por eso, mis hermanos, es necesario que nosotros conozcamos a Dios, recibamos el conocimiento de Dios, pero no solamente lo recibamos en el intelecto, sino que nosotros lo guardemos en nuestro corazón, reaccionemos ante ella, porque vea lo que dice el versículo 17, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Dios da su conocimiento para que tú reacciones ante ella, para que tú tengas vida. Dios da su conocimiento porque no quiere el mal sobre ti. Si usted lee lo que dice Ezequiel 11:31, dice ahí: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Amén. Diles, vivo yo, dice Jehová, yo no quiero la muerte del impío. Dios no quiere, mis hermanos, la muerte de sus criaturas. Dios no quiere que tú sufras. Dios no quiere que tú seas desechado. Dios no quiere, mis hermanos, que usted viva en la condición en la cual usted está viviendo, sino que Dios quiere, mis hermanos, que usted reconozca a Él. Dios quiere que usted reciba su conocimiento. Viva, dice ahí, vuelva al impío de su camino y que viva. Eso es lo que Dios quiere, que tú vivas, mi hermano. Por eso es que nos manda a Jesucristo. Porque nosotros en nuestra humanidad no somos capaces de cumplir con la voluntad de Dios, pero nuestro Señor Jesucristo, Él es el cumplidor de la perfecta voluntad de Dios. Por eso estuvimos leyendo lo que dice Mateo 3:17, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, de quien yo tengo complacencia. Amén. Dios se complace, mi hermano. Y cuando Dios creó al hombre, Dios quería era darse a conocer en el hombre. Por eso Dios hizo al hombre a su imagen y su semejanza. Imprimió en él su imagen y su semejanza para que Dios sea conocido en toda la tierra. Pero el hombre, cuando pecó, mi querido hermano, echó a perder el propósito de Dios, echó a perder la imagen de Dios, la gloria de Dios aquí en la tierra. Pero cuando vino nuestro Señor Jesucristo, aleluya, Él es el que trajo la imagen del Dios invisible. Él es mi hermano, quien vino y hizo la voluntad de Dios y cumplió con todas las demandas divinas, aleluya. Y por medio de Él es que nosotros podemos ahora recibir el conocimiento de Dios, aleluya, en nuestra mente, reaccionar ante ella y recibir bendición y vida eterna, aleluya. Primera de Juan 5:20, vea lo que dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿A qué vino Jesús al mundo? Es una pregunta. ¿A qué vino Jesús al mundo? A darnos conocimiento. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios era darse Él a conocer. A conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿Y quién es el verdadero? Jesús, su Hijo. ¿Y quién es Jesús, su Hijo?
Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Mi hermano, Dios quiere darse a conocer. Dios quiere que usted le conozca. Dios quiere que usted reaccione ante ese reconocimiento, ante ese conocimiento que Dios le da a usted y reciba vida eterna. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Si lo vemos desde ese punto de vista, como hemos mencionado, ¿para qué fuimos creados entonces? Para dar a conocer a Dios. El propósito de Dios con el hombre es que Él se dé a conocer a través de él. Amén. Si nosotros hacemos algo y no estamos dando a conocer a Dios, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Si nosotros queremos tomar una decisión en nuestras vidas y no estamos dando a conocer a Dios, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y lo mencionamos varias veces. Amén. Cada decisión que usted tome, ¿a quién usted está dando a conocer? ¿A quién usted está dando a conocer? Porque el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. A veces nosotros llegan momentos en nuestras vidas en que tenemos que tomar decisiones, mi hermano. Y la gente, a veces llega momentos difíciles, por ejemplo, un momento de escasez donde uno tiene ahí los 4 biles ahí pendientes y no sabe cómo pagarlos. Y luego se le presenta ahí una oferta y uno dice, ¿será que es la voluntad de Dios? Bueno, hágase esa pregunta. ¿Vas a dar a conocer a Dios con lo que vas a hacer? A veces uno, mi hermano, tiene necesidad porque la necesidad lo empuja a uno. Amén. La necesidad sí lo empuja a uno a tomar decisiones. Pero uno tiene que tener eso en mente. Yo estoy aquí, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero esto es con una razón, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas